Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la unidad 5. Ustedes van a ver que tiene dos partes esta unidad 5, ¿sí? Porque como les decía, es bastante larga. Y se corresponde a la segunda parte de derechos y deberes constitucionales que veníamos viendo ya de la unidad anterior, ¿sí? La unidad 4, que vimos qué son los derechos, las garantías, las declaraciones, vimos también las generaciones de derecho, cómo se correspondían esas generaciones en nuestro sistema normativo también, con las diferentes reformas que sufrió nuestra Constitución. Bueno, había derechos que hemos pasado un poco por alto porque son derechos que ustedes ya han visto específicamente en Fundamento de Derecho Civil y Comercial, como es la parte de derechos del consumidor y usuario, también la parte de derechos del trabajador, ¿sí? Que tiene una materia específica sobre esto, que es Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Vamos a empezar hoy con la diferenciación entre lo que es el derecho público y el derecho privado. Ustedes ya han tenido una materia de derecho privado que se llama Fundamentos de Derecho Civil y Comercial, y se han podido dar cuenta que en esa materia, sobre todo, se habla de la persona y de sus diferentes circunstancias, ya sea como persona individual, como persona colectiva. Ustedes ven qué es un sujeto de derecho, qué son las obligaciones, qué son los actos jurídicos. Ven el derecho de familia, los derechos reales, es decir, las personas en relación a otras personas o al Estado cuando actúa como un simple sujeto de derecho, y también relaciones de esa persona según sus propias circunstancias. En cambio, en el derecho público ya han ustedes podido intuir que el Estado es el centro de estudio del derecho público. El Estado en sus relaciones con los otros estados, en sus relaciones internas, con los diferentes grados de poder que existe dentro del mismo territorio, como nosotros tenemos un sistema federal y tenemos un orden soberano para el Estado Nacional y provincias y municipios autónomos. Su relación con los ciudadanos, pero cuando éste actúa como poder público, es decir, no como un simple sujeto de derecho, sino actuando con todas aquellas competencias que en principio y como norma fundamental la Constitución le ha dado para poder satisfacer justamente las necesidades públicas para tener en cuenta el bien común. Entonces, el derecho público rige las relaciones del Estado como poder público. ¿Qué significa como poder público? Con todos aquellos poderes otorgados por la propia Constitución y luego por leyes que van a reglamentar el ejercicio de los poderes públicos para poder satisfacer las necesidades de una nación, de un pueblo, en vista del bien común. ¿Sí? Las normas de derecho público son normas que tienen como eje, digamos, regular la actividad del Estado y proteger los derechos de los particulares frente a este poder que tiene el Estado, que es grande, fuerte, poderoso, ¿sí? En relación a nosotros los ciudadanos. Para equilibrar esa relación, entonces, estas normas de derecho público limitan las competencias del Estado. Se establece que el Estado solamente puede hacer aquello que la ley le ha permitido hacer, no puede tomar decisiones autónomas, no hay como en el derecho privado que ustedes vieron un principio de autonomía de la voluntad. En el derecho público todo es de orden público, todo es determinado previamente por leyes que otorgan competencia a los órganos, ¿sí? En cambio, el derecho privado rige relaciones entre los particulares, donde estamos en un pie de igualdad, entonces no hay necesidad de una protección especial, salvo excepciones, como ustedes lo han visto, que en el derecho laboral, por ejemplo, existe el principio en caso de duda a favor del trabajador, ¿sí? Porque se entiende que el trabajador es la parte débil de la relación jurídica, o indubio pro consumidor, en caso de duda, a favor del consumidor. Pero
salvo algunas excepciones en el derecho privado, siempre hay una relación de igualdad entre las partes, inclusive cuando el Estado actúa como un simple sujeto de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Como una persona jurídica más y no en ejercicio del imperium, no en el ejercicio de ese poder, de esa potestad pública. ¿Por qué? Porque el Estado no va a hacer una actividad que tenga que ver con satisfacer necesidades públicas específicamente, sino necesidades que puede tener cualquier particular, como por ejemplo en un contrato de locación, ¿sí? Cuando el Estado alquila un inmueble, es locatario de un inmueble, en ese caso actúa como un simple sujeto de derecho y en igualdad de condiciones con el particular. En cambio, vamos a ver en unidades más adelante, en la 12 específicamente, cuando el Estado actúa en un contrato de derecho público, van a ver que tienen potestades exorbitantes del derecho privado necesarias para que pueda cumplir sus fines. Bueno, estas son algunas diferencias. El derecho público es irrenunciable, no se puede optar por no cumplirlo, es imperativo, no puede ser modificado ni alterado por voluntad de las partes, por eso no rige el principio de autonomía de la voluntad, y es de estricta interpretación. Las facultades otorgadas por las normas deben ser establecidas expresamente y no se pueden ampliar otros casos, ¿sí? No es como en la parte privada que podemos hacer la aplicación de leyes análogas, por ejemplo. Y hay un margen de libertad en el derecho privado que en el derecho público claramente no lo hay. El artículo 14 de la Constitución Nacional dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Vimos la clase anterior, a ver quién gana los puntos hoy. Voy a ver si puedo opciones acá. ¿Qué significaba conforme las leyes que reglamentan su ejercicio? Conforme las leyes que reglamentan su ejercicio. ¿Qué significaba? ¿Qué era eso que vimos la clase anterior? ¿Nadie se gana puntos? Era el ejercicio del poder de policía. Chicos, vayan leyendo clase a clase porque o si no, va a ser mucho después para que lleguen tan justo al parcial. Por lo menos tener una idea general de lo que vamos hablando, tener las filminas a mano, o tener sus apuntes, o tener la bibliografía a mano, porque después integrar todo realmente que no es tan fácil integrar en 2 o 3 días. Es una materia que tiene mucho contenido. Bueno, ¿qué derechos establece el artículo 14? De trabajar y ejercer toda industria lícita, navegar y comerciar, peticionar a las autoridades, entrar, permanecer y transitar y salir del territorio argentino, publicar ideas por la prensa sin censura previa, usar y disponer de la propiedad, asociarse con fines útiles, profesar libremente el culto de enseñar y aprender. Estos son derechos reconocidos por la Constitución en el artículo 14, que decíamos que este listado de derechos no significa la negación de otros que surgen, decía el artículo 33, de la forma republicana de gobierno y del espíritu de la Constitución. El derecho a asociación es uno de los derechos básicos, un derecho público básico que tiene que ver justamente con vivir en una sociedad politizada, en una sociedad libre, democrática. El hombre, como decíamos en la primera clase, tiene ese instinto a estar con otras personas. No somos seres aislados. ¿Se acuerdan que hablábamos de la película de... ¿Se acuerdan o no? Que algunos no la habían visto, se las recomendé mucho. La película de Tom Hanks, del náufrago, ¿se acuerdan de eso? Profe. Sí, profe. ¿Qué decíamos? Que el hombre que... Se creó su amigo imaginario para compensar que no tenía nadie con él. Exactamente, porque el hombre tiene un carácter gregario,
está íncito en nuestra naturaleza estar con otra persona y no estar solos y aislados. Por eso el derecho a asociación es uno de los derechos básicos reconocidos por la Constitución Nacional, y dice la Constitución asociarse con fines útiles. Y útil en el término, en la terminología, según el constituyente, de cómo quiso plasmar este derecho, es sinónimo de licitud, es decir, asociarse con fines lícitos. Todas las personas tenemos derecho a asociarnos, ¿sí? Puede ser con fines ideológicos, económicos, laborales, sociales, religiosos, políticos, culturales, deportivos, con cualquier fin. ¿Cuál es el límite de este fin? Que tienen que ser fines lícitos, ¿sí? Esto reconocido en los pactos internacionales, como por ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica, que como ustedes ya saben fue incorporado en 1994 a la Constitución como un pacto internacional sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, establece que el límite al derecho a asociación es una sociedad democrática, el límite a la seguridad nacional, supongamos que hay un problema y por razones de seguridad nacional podría no suceder alguna posible asociación, podría pasar, proteger la salud y la moral pública, la seguridad o el orden público, o proteger ciertas libertades de los demás. Estos son los únicos límites que pueden llegar a imponer alguna prohibición en algún tipo de asociación. Por ejemplo, no nos podemos asociar para el tráfico de armas, porque eso es un fin ilícito que atenta contra la seguridad nacional, contra la seguridad y el orden público, ¿sí? Tampoco podemos asociarnos para tener una práctica religiosa que implique el daño a las personas, porque eso va en contra de las libertades individuales y también va en contra de la seguridad, de la salud pública. Entonces, estos son los únicos límites que el Estado puede justificar, que el Estado puede fundamentar, con los cuales decir, esta asociación no puede ser, ¿sí? El resto, uno tiene como ciudadano argentino la libertad de asociarse, siempre que el fin sea lícito. ¿Qué facultades tenemos? Tenemos la facultad de crear una asociación, tenemos la facultad de dejar de pertenecer a una asociación, o tenemos la libertad de incorporarnos a una asociación que ya estaba creada, ¿sí? Eso implica o eso incluye el derecho a asociación, el derecho de crear, el derecho de dejar de pertenecer, es decir, cuando uno quiere salirse de un grupo, de una asociación, tener la libertad de poder así hacerlo, o incorporarse también a una asociación ya existente. ¿Qué es una asociación? Es un grupo de personas que se nuclean con un objetivo determinado, un objetivo en común. Cuando ese grupo de personas decide transformarse ya en un ente, es decir, en otra persona, ya no física, sino jurídica, susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, entonces nace ahí el poder de policía estatal, la regulación significa el poder de policía estatal, la regulación de cómo se va a tener que formar esa asociación, ¿sí? Y el Estado le otorga o no personería jurídica según que cumpla o no ese agrupamiento de personas con los requisitos establecidos por la ley. Hay muchos tipos de asociaciones. Hay algunas reconocidas específicamente en la Constitución. Ya vimos en el 14 bis, la Asociación Sindical Libre y Democrática, las asociaciones de las comunidades indígenas, las asociaciones legitimadas para la defensa de los derechos colectivos, asociaciones de consumidores y usuarios, y lo que vamos a ver en la unidad de hoy particularmente, que son los partidos políticos. Fíjense el grado de importancia que tiene este derecho a asociación, que dentro de los ejemplos constitucionales de asociaciones reconocidas tenemos los sindicatos y los gremios reconocidos en el artículo 14 bis, y tenemos los partidos políticos, base de nuestro sistema democrático. Chicos, ¿me van comprendiendo? Yo me asusto que ustedes no contestan porque digo que por ahí no comprenden, y si no comprenden estaríamos en un problemita. Entonces, sería lindo que ustedes me digan, profe, se la entiende, nosotros nomás estamos callados, siga tranquila, o paro y veo de hacerlo de otra manera.
No, profe, está bien, se entiende. Se va entendiendo. ¿Entiende, profe? Bueno, bárbaro, entonces seguimos. Otro derecho fundamental del sistema democrático republicano es el derecho de petición. Este derecho es el que tenemos todos los ciudadanos de requerir de los entes públicos lo que se necesite, lo que sea que se necesite, y que el ente público dé una respuesta fundada, es decir, una respuesta que tenga fundamentos, que esos fundamentos sean acorde a derecho y que haya un límite temporal en la respuesta. El Estado, yo no puedo requerir, peticionar al Estado algo y que el Estado se tome un año para contestarme, ni 6 meses tampoco, ¿sí? El derecho de petición está relacionado con lo más básico de la relación entre el ciudadano y el Estado, porque es el medio de comunicación entre el ciudadano y el Estado. Fíjense, es la facultad entendida como aquella que nos permite dirigirnos a los poderes públicos formulando una solicitud y que el poder público me conteste. Es mi comunicación con el Estado. Se relaciona con las garantías del artículo 18 de la Constitución Nacional, cuando esa norma nos otorga una tutela judicial efectiva, por ejemplo. Si yo peticiono ante las autoridades del Poder Judicial, los jueces deben responderme fundadamente. Es decir, no arbitrariamente, no caprichosamente, sino con justificación en derecho me deben responder. Eso es el principio básico del respeto a nuestros derechos de defensa, a nuestro derecho de libertad, ¿sí? Hay un derecho de petición simple y un derecho de petición calificado. El simple es aquel derecho que nosotros utilizamos cuando necesitamos, por ejemplo, pedimos a la municipalidad que nos retire un árbol porque las raíces del árbol están rompiendo la vereda de la casa. Iniciamos un reclamo porque la municipalidad no cumple con el retiro de la basura. Espérenme un segundito. ¿Saben que en Resistencia, en el Chaco, el gobernador decretó asueto? Entonces, en relación a la facultad no sabemos bien cómo es la situación, pero me acaban de avisar que hay clases normalmente. Y hay un derecho de petición que es calificado. ¿Por qué calificado? Porque está expresamente previsto en la Constitución Nacional y tiene ciertos requisitos, por eso es calificado, distintos al derecho de petición simple, como por ejemplo, que ya vimos el derecho de iniciativa popular, vieron que hay todos unos requisitos para iniciar en proyectos de ley ante el Poder Legislativo. El derecho de opción, que es un derecho que lo vamos a ver en la unidad que viene, que tiene que ver con la declaración de estado de sitio y la opción que puede hacer una persona cuando ésta es arrestada por razones que están vinculadas a la declaración del estado de sitio, y el acceso a la jurisdicción, que tiene que ver con el inicio de acciones ante el Poder Judicial, que también tiene sus requisitos. La Constitución de la provincia del Chaco tiene una característica que la Constitución Nacional no la tiene. La Constitución Nacional reconoce el derecho de petición de la siguiente manera. Fíjense, dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, y dentro de este a saber está de peticionar ante las autoridades o a las autoridades. En cambio, el artículo 15 de la Constitución de la provincia, en su inciso 5, dice a peticionar a las autoridades y a obtener respuesta de ellas, o sea, ya es una obligación constitucional impuesta al Estado, a acceder a la jurisdicción y a la defensa de sus derechos, ¿sí? Y otorga la propia Constitución, en el artículo 25, un recurso que es denominado mandamientos de ejecución y prohibición, que establece ese artículo 25 que cuando existe una obligación
por parte del Estado de cumplir con determinada norma y no lo está cumpliendo, el particular no tiene que iniciar un juicio largo contra el Estado. Puede pedirle a un juez que libre directamente un mandamiento de ejecución o de prohibición, depende de qué se trate, ordenando al Estado que cumpla o se abstenga de determinado acto de manera inmediata, con términos muy poquitos, cortos, en relación a lo que son los términos de un juicio, y donde el juez lo único que tiene que controlar es si hubo cumplimiento de la norma o no por parte del Estado, y a partir de ahí dicta o determina que el Estado cumpla con aquello a lo que se ha obligado y que no lo está haciendo. ¿Qué petición es la...? ¿Sí? Disculpe. En ese caso el Estado sería, o sea, actuaría como una simple persona jurídica. No, no, no. En ese caso es cuando el Estado actúa como poder público. Por ejemplo, cuando los trabajadores del Estado, estatales, se van a jubilar, la repartición a la que pertenecen esos trabajadores, ponele, Ministerio de Educación, tiene que enviar al organismo de la Seguridad Social, en nuestro caso se llama INSEP, en el de ustedes no me acuerdo cómo se llama, el Instituto de la Seguridad Social Provincial, no me acuerdo el nombre ahora, de Corrientes, pero es el organismo jubilatorio, sería como el ANSES a nivel nacional. Tiene que recibir un legajo del agente estatal. Esa es una... ¡Ay, se me rompió el anteojo! ¿Pueden creer? Esa es una obligación, mira, esa es una obligación que tiene el Estado. Si el Estado no cumple eso de enviar al... Espérenme un ratito porque me va a agarrar el perro el punto del anteojo. A ver, Newton. Correte. Esperen, Perdón. Si la repartición no cumple con el envío en tiempo y forma de ese legajo, que es una obligación determinada por ley esa, el agente puede iniciar una acción de estas que se llama pedirle, o sea, pedirle al juez que que haga cumplir al Estado a la repartición esa y que envíe esa repartición, el legajo, al instituto. Porque si no la envía, el instituto no puede iniciar los trámites y hay términos para iniciar los trámites jubilatorios. No sé si me entendieron algo o los mareé con esto de que el perrito que se me cayó el anteojo y toda la historia. Sí, profe. ¿Se entendió? Por eso, es cuando el Estado actúa como poder público, no es cuando el Estado actúa como un simple sujeto de derecho. Esto es una orden que el juez da al Estado para que cumpla con ese mandato que tiene público, específicamente. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno. Bueno. Vamos a seguir. Derecho de reunión. El derecho de reunión está íntimamente relacionado con el derecho de petición, con el derecho, perdón, de asociación, ¿sí? Porque claramente es previo inclusive al derecho de asociación. Primero nos reunimos para ponernos de acuerdo y si nos pudimos poner de acuerdo, ahí recién establecemos la asociación. La reunión es un encuentro voluntario, transitorio, puede ser concertado o espontáneo, para deliberar sobre cuestiones que incumben a los sujetos que quieren reunirse. En la Constitución Nacional es un derecho implícito de los que establecía el artículo 33, aquellos derivados de la forma republicana de gobierno. No es un derecho explícito, pero se entiende, como les decía, que si existe y está reconocido un derecho de asociación, necesitas reconocer un derecho de reunión. Hay reuniones de carácter privado y reuniones de carácter público.
En las reuniones de carácter privada, el acceso puede ser discriminado, ¿sí? De modo que solo pueden asistir las personas que están invitadas. Se pueden celebrar en lugares cerrados para permitir el ingreso exclusivo de aquellas personas que pueden participar en la reunión. Y si no son en lugares cerrados, pueden ser en lugares abiertos, pero que tengan esta limitación de que solo puedan entrar aquellos que están invitados, porque son reuniones privadas. En las reuniones públicas el acceso es indiscriminado, se realizan en lugares públicos abiertos. Si es así, si es en público y abierto, se debe dar aviso y pedir permiso a la autoridad policial. Y las reuniones públicas en lugares cerrados, cuando son numerosas, también exigen el aviso a la autoridad policial, porque además se exige también que pueda llegar a haber, depende del número y la cantidad de personas, que haya, por ejemplo, seguridad, que haya ambulancias por cualquier cuestión. Hay reuniones de carácter privado que se realizan en lugares abiertos y que solo pueden ingresar inclusive aquellas personas que tienen una entrada, como por ejemplo un recital. Entonces, es discriminado porque solo puede acceder a aquella persona que tenga una entrada, pero como es en un lugar abierto, requieren, y hay muchas personas, requieren, por ejemplo, del aviso, del permiso de la autoridad policial, de que exista seguridad, etc. Todo esto que yo les estoy contando, ustedes dicen, pero profe, ¿cómo yo sé si una reunión qué características tiene? La reglamentación de este derecho, ¿sí? Cada municipio en general tiene la reglamentación en relación a qué se debe hacer cuando uno quiere hacer reuniones de determinadas características. El derecho de enseñar y aprender, un derecho fundamental y un derecho, o sea, derechos que van de la mano. El derecho de enseñar no sería posible si del otro lado no hay alguien que quiera aprender o que tenga, mejor dicho, la necesidad de aprender. El derecho a aprender es la facultad que tiene toda persona de informarse y formarse indagando los contenidos de las ciencias. Y correlativamente el derecho de enseñar es la aptitud de poder transmitir conocimientos y educación a quien está en condiciones de recibirlos. Espérenme un segundo. Bueno. El derecho de enseñar y aprender está reconocido en el artículo 75, tercer párrafo, dice que corresponde al Congreso. Está reconocido en el artículo 14, primera medida. El artículo 75, párrafo 3, establece que es el Congreso, es decir, que solamente a través de leyes formales se puede organizar la educación pública. ¿Por qué? Porque establece este artículo que corresponde al Congreso exclusivamente sancionar leyes de organización y de base de la educación que consolida la unidad nacional respetando las particularidades de las provincias y las particularidades locales. Por eso hay ciertos contenidos que las legislaturas provinciales pueden determinar que sean necesarios que se den en los niveles educativos correspondientes a las provincias particularmente, ¿sí? ¿Qué deben asegurar? La responsabilidad indelegable del Estado de brindar el servicio de la educación, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de valores democráticos, la igualdad de oportunidades, sin que haya discriminación alguna, y que se garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. La gratuidad de la educación pública está garantizada a nivel inicial, nivel primario, nivel secundario y nivel universitario. O sea, posgrado
ya no está garantizada la gratuidad, ya posgrado es pago. Bueno, es una facultad concurrente entre nación y provincias, porque las provincias deben asegurar la educación primaria, así lo establece el artículo 5. El artículo 75, inciso 18, que acuérdense que el 75 siempre son atribuciones del Congreso. Establece que le corresponde dictar planes de instrucción general y universitaria, porque eso ustedes van a ver que existe una ley nacional de educación. El 19, que establece la obligación de sancionar leyes de organización y de base de la educación. Y bueno, al ser una facultad concurrente, la educación primaria es competencia tanto de las provincias como de la nación, la educación media es competencia de las provincias y de la nación, pero la educación secundaria, universitaria, es facultad específica de el Congreso de la Nación, es decir, de la Nación, para la creación de universidades nacionales, y pueden las provincias y CABA crear universidades que son provinciales, ¿sí? Es decir, las universidades nacionales que te van a otorgar un título nacional, por ejemplo, el que ustedes van a obtener es Contador Público Nacional. Esos títulos solamente pueden otorgarlos aquellas universidades que han sido creadas por el Congreso de la Nación, ¿sí? Bueno, la Ley de Educación Nacional es la que reglamenta el derecho de enseñar y aprender. Acá les quiero hacer una salvedad por si les llegan a preguntar. Una cosa es el derecho que yo tengo de aprender y el reclamo que yo puedo hacer de ese derecho. Acá tienen un claro ejemplo de lo que es una norma programática que requiere de reglamentación. Por eso la ley que reglamenta el derecho de enseñar y aprender es la ley 26.206, que establece que la presente ley regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 y los tratados internacionales, ¿sí?, conforme a las atribuciones conferidas al Congreso por el artículo 75 en los incisos 17, 18 y 19. Fíjense cómo hay un ejemplo claro de la necesidad de reglamentar una ley y cómo nos muestra que este derecho de enseñar y aprender es una norma programática y no operativa que nos brinda la Constitución Nacional. ¿Sí? Bueno, en cuanto a la autonomía universitaria, con la reforma del año 1994 se estableció el principio de que las universidades son entes autónomos. ¿Qué quiere decir? Que eligen sus propias autoridades, como ustedes saben. Cada universidad elige su propio rector. Los diferentes... se forma un consejo superior de la universidad. No sé si saben cómo es el sistema político de la universidad, pero sería lindo que entren a la página de rectorado, a la página de la UNE, no a la página de la Facultad de Ciencias Económicas, sino de la UNE, vayan a la parte institucional y vean cómo está conformada políticamente la universidad, cómo tiene su rector, que tiene su equivalencia con lo que sería un ejercicio de un poder ejecutivo, un consejo superior, ¿sí? Cómo hay entes que cumplen funciones judiciales. Esta práctica institucional implica justamente el ejercicio del principio de la autonomía, ¿sí? Son atribuciones que tienen las universidades, como decíamos, de elegir sus propias autoridades, de dictar sus propias normas. Ahora, no obstante, la facultad que tienen las universidades de dictar sus propias normas y básicamente de dictar sus propios estatutos, como ustedes conocerán el estatuto de la universidad a la que pertenecen, que es el estatuto de la Universidad Nacional del Nordeste, este estatuto es necesario presentarlo ante el Ministerio de Educación de la Nación. Entonces, se ha cuestionado la verdadera autonomía universitaria, si realmente las universidades son autónomas teniendo que someter a control sus estatutos ante otros organismos, como en el caso el Ministerio de Educación.
son posiciones filosóficas, políticas, de visión, digamos, de qué considera cada uno, cómo se ejerce realmente una autonomía. Se los dejo a su consideración, lo pueden leer y cada uno obviamente va a tener su propia conclusión y su propio pensamiento. La Ley de Educación Superior, la anterior era la Ley de Educación Nacional. Esta es la Ley de Educación Superior, es decir, esta es la que rige solamente la educación superior. ¿Qué es educación superior? Terciarios y universidades. Establece que el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de universidades nacionales, así como también la supervisión y fiscalización de universidades provinciales. Acá hay ejemplos de universidades provinciales, ¿sí? Que el título que te otorgan es provincial, no nacional. Esta ley establece la obligación de que el acceso a la universidad sea gratuito, que haya equidad en este acceso. Establece también la prohibición de que existan los sistemas de ingreso eliminatorios, es decir, de que haya algún sistema en la facultad de ingreso que haga que vos no podés ingresar porque te eliminaron a través de un examen de ingreso. Y establece la obligación de que la gratuidad llegue hasta nivel de grado. Ya posgrado no lo es. Bueno, lo pueden leer, es un poquito lo que les estuve contando, ¿sí? Entonces, la autonomía universitaria implica el ejercicio de un gobierno, la creación de estatutos y reglamentos, el tener personalidad jurídica de derecho público, que su creación es por ley, y una autonomía normativa, docente y una autarquía administrativa, económica y financiera, porque ese es otro tema, las universidades dependen de las partidas presupuestarias que la nación le brinde, le otorgue. Limitación del poder estatal en la intervención. Sí, escucho. ¿Hay alguna filmina que no están en el Power que está en el aula? Ah, puede ser. ¿Y le quieren sacar fotos? Que espere y le sacan fotos. La de gratuidad, profe, es una de las que no está. Las otras estoy copiando al grupo. ¿Está? ¿Está? Sí, esa y la de gratuidad. ¿Cuál es la de gratuidad? No sé cuál es. A ver, vamos a sacar de acá y ustedes ahí van a poder. Por ahí me ven mejor cuál. Me dicen el número. Newton, bájate de ahí. Profe, ¿no será que puede subir de vuelta este? No, no voy a poder, por razones por lo menos no ahora, no voy a poder. Profe, hasta la de educación nacional, hasta esa es la que pude copiar. Esa. Hasta esa y la educación superior. ¿Esta está? ¿Esa está o no? La 24521, hasta esa pude hacer capturas. Esa. Sí, hasta esa sí pude. Paso entonces a esta. Sí, esa será que le puedo ampliar, profe, entonces ahí le empiezo a hacer captura de pantalla y paso al grupo. Vos anda diciéndome. ¿Sigo? Hola. Sí, sí. Espere, profe, espere ahí un cachito, por favor.
¿Listo? Ahí está, profe. ¿Sigo nomás? Profe, Sí, profe. Bueno. Libertad de conciencia, no sé si terminé esto. No, esto no expliqué. Bueno, la autonomía universitaria implica también la limitación del poder estatal en la intervención en la universidad, es decir, no puede el presidente de la nación decir yo quiero que el rector de la universidad sea tal persona, o quiero que un representante del poder ejecutivo ingrese a la facultad de tal manera a controlar tal cosa, no puede pasar eso. Los actos definitivos de la universidad solo pueden ser impugnados judicialmente, es decir, un acto que emite la universidad tiene carácter de definitivo y solo puede revocarse o solo puede anularse mediante una acción judicial. No hay un recurso jerárquico ante el Poder Ejecutivo, es decir, una vez que uno inicia un reclamo interno dentro de la universidad y hay una resolución del rector, la vía que me queda es la judicial, ya no hay más vías administrativas superiores. Y la fuerza pública solo puede entrar en los recintos universitarios con una orden escrita de un juez competente, una orden fundada. La libertad de cultos y de conciencia es el único derecho que podríamos decir que es absoluto, que no tiene regulación. ¿Por qué no tiene regulación? Porque la propia Constitución, el artículo 19, establece que mientras las ideas y las creencias sean internas y no se manifiesten o no se expresen afuera, y eso no perjudique, están dentro de lo que se llama el principio de reserva. ¿Qué es el principio de reserva? Aquello que está exento de la autoridad de los magistrados. Es decir, aquello que está exento de regulación normativa, que está exento de control judicial. Es la parte del artículo que dice, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo afecten la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. ¿Sí? Esta libertad, lo mismo que la libertad de pensar, constituye una facultad natural y de carácter absoluto, por eso decía, es el único derecho de carácter absoluto, porque no se puede reglamentar, ni se puede coaccionar, nadie me puede obligar a pensar de X manera o de distinta manera. La libertad de cultos. Cuando la fe, las creencias se exteriorizan ya en palabras, en actos, en ceremonias, es decir, ya se manifiestan, dejan de quedar dentro de la conciencia y pasa eso a llamarse o a denominarse la práctica de un culto. Son actos exteriores, ¿sí?, que cuentan cómo las personas nos sentimos en relación a nuestras creencias religiosas. Este es un derecho individual, pero también se practica de manera colectiva. Implica una facultad de reunión, una facultad de asociación, entonces tiene ciertas reglamentaciones. La ley 21.745 es la que regula la libertad de cultos. ¿Alguien me hace el favor de leer eso, por favor, por favor? ¿Leí, profe? Lo que dice ahí, por favor. Leo si quiere. Dale, dale. La ley 21.745 ha instituido el Registro Nacional de Cultos, organismo que tiene a su cargo tramitar el reconocimiento y personería de las organizaciones religiosas que no integran la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes estudiaron ya en Fundamentos de Derecho Civil y Comercial. Espérenme un segundo. Esto del asueto acá ha provocado unos líos. Espérenme un segundito. ¿Se acuerdan que vieron en Fundamentos de Derecho Civil y Comercial cuando ustedes veían personas jurídicas y la clasificación? ¿Estoy compartiendo pantalla, chicos, o no? Sí, ¿eh?
cuando veía la diferenciación entre personas de derecho público y privado, ustedes saben que la Iglesia Católica es una persona de derecho público, no estatal porque no es un ente estatal, pero sí de derecho público con todas las potestades que eso implica. Sin embargo, el resto de los cultos, por eso puse estos dibujitos acá, ¿sí? Evangelistas, adventistas, musulmanes, judíos, son cultos que tienen que estar registrados en un registro de cultos, en un registro que implica personas jurídicas de derecho privado, no de derecho público. ¿Por qué? Porque no tienen estos cultos, las relaciones con el Estado, que sí tiene la Iglesia Católica, donde en un principio era una... era un culto sostenido por el Estado, adoptado por el Estado, y que a partir de la reforma de 1994 se cambia esa situación, si bien se mantienen relaciones particulares entre la Iglesia y el Estado, pero ya no con ese nivel de compromiso que había cuando en 1853 se sanciona la Constitución Nacional. Pero deriva de este artículo 2, que antes decía adopta y ahora dice sostiene, que el gobierno federal tiene una relación particular con la Iglesia Católica, y de ahí se derivan ciertas relaciones entre la Iglesia y el Estado. El Estado y la Iglesia pueden tener tres tipos de relaciones: de laicidad, donde el Estado laico predica la absoluta separación entre él y la religión, que es lo que tenemos nosotros actualmente; la secularidad, que es la actitud estatal de reconocer y por sobre todo regular manifestaciones de la existencia de creencias espirituales; y la sacralidad, donde ya hay una conexión entre el poder político y el Estado, hay una unificación, y como por ejemplo en estados islámicos como Irán, hay una confusión entre lo que es, confusión no porque uno está perdido, confusión quiere decir que se funden entre lo que es los líderes religiosos y los líderes estatales. Bueno, esto lo pueden leer ustedes. Vamos con la libertad de prensa. Chicos, ¿cómo van? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo era la de laicidad? Es de una total, un Estado laico es el que hay una total separación entre el Estado y la Iglesia. Total separación. Gracias, profe. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Entramos nomás a libertad de prensa? Sí, profe, siga. Bueno, ¿qué aspectos abarca la libertad de prensa? Abarca la libertad de expresión y la libertad de prensa. Hoy, chicos, decir prensa es mucho más que lo que se previó cuando nació la Constitución, que solamente había la Gaceta de Buenos Aires. O sea, hoy en día las redes sociales, internet, los medios de comunicación son tan amplios que libertad de expresión y libertad de prensa es amplísimo, porque uno tiene la libertad de expresarse por cualquier medio. Fíjense que hoy se larga un tuit y se puede hacer un revuelo, y la prensa ya no es a través del papel, del diario, como cuando yo era chica. Ustedes ya nacieron con otros sistemas de comunicación. Hay millones de medios de expresión hoy en día. Este derecho surge del artículo 14 de la Constitución, que habla de publicar las ideas por la prensa sin censura previa, es decir, no puede haber ninguna medida previa a que se publique una noticia que implique una revisión, una prohibición, una restricción en lo que uno va a decir. Primero uno se va a expresar y después de que uno se expresa puede llegar a tener o no responsabilidad según lo que haya expresado. ¿Sí? La prohibición de la censura previa es aplicable a todos los medios de expresión: radio, televisión, internet, cine, podcast y a todo tipo de contenido. La prohibición de censurar está dirigida a todos los órganos del poder, o sea, el ejecutivo, legislativo y judicial. Ninguno puede censurar previamente. Si a través de la exteriorización del material, es decir, si cuando yo me expreso, cuando yo publico, se cometió un abuso o delito, por ejemplo, injuria, calumnia, falsos testimonios, el autor va a ser responsable
pero la responsabilidad es ulterior a la expresión, no previa. El material sí puede ser revisado y restringido una vez que se exteriorizó. Sabemos que esto trae un problema, porque una vez que algo sale a la luz, por controlar el día de hoy, esto era aplicable cuando había un diario, entonces salía una noticia en un diario, o en la televisión, o en la radio, salía, se decía que no era cierta, bueno, se podía ver una cierta rectificación, pero hoy que en las redes, no solamente en las redes sociales, bueno, aunque WhatsApp es considerado como una red social, fíjense que sacar algo de las redes hoy, restringir algo que ya se ha publicado, es una tarea casi imposible. Bueno, incluso también la prohibición de cualquier otra medida que tienda a restringir arbitrariamente la libertad de prensa. ¿Sí? Como por ejemplo la agresión, la persecución, etc. ¿Qué pasa con las responsabilidades ulteriores? Es decir, cuando una vez que se publicó ya, existen dos teorías, la doctrina Campilay y la doctrina de la real malicia. La doctrina Campilay se aplicó en nuestro país hasta 1986 y la doctrina de la real malicia se aplicó a partir del fallo Morales-Solá 1996, que es la doctrina que se recepciona en nuestro país. La doctrina Campilay, es decir, la primera, la que se aplicó hasta 1986, dice que la libertad de expresión es comprensiva del derecho a la información, pero que esta no es absoluta, es decir, no puede ejercerse en detrimento de otros derechos constitucionales como el honor, la reputación de las personas. Entonces, el medio de prensa se va a eximir de responsabilidad cuando mencione su fuente informativa, utilice un tiempo verbal potencial y deje en reserva la identidad de los implicados en la publicación. O sea, el medio de prensa tenía que mencionar la fuente informativa, cosa que ustedes saben que las fuentes de información están protegidas, salvo que un juez releve de esta obligación. Utilice un tiempo verbal en potencial. Habría, lo van a escuchar mucho en los noticieros y demás, o en las revistas. Habría, podría. Dicen que pareciera que se lo encontró. Así, todas esas expresiones así en condicional, en potencial. Y se reserva la identidad. Entonces yo no digo, qué sé yo, a ver, algún famoso. No digo Wanda Nara, digo, la rubia argentina casada con el jugador de fútbol del PSG, que ha venido anteriormente del Inter, esta rubia que también es manager de este jugador de fútbol, habría estado implicada en una estafa. No digo el nombre, pero todos saben que si yo hablo de esa manera me estoy refiriendo a una persona específica. Bueno, esa era la doctrina que se aplicaba por la Corte Suprema Campilay hasta la doctrina de la real malicia, que es bastante, realmente es una malicia, para que un periodista acusado por daños y perjuicios causados a un funcionario público, personalidad pública o persona privada involucrada en cuestiones de intereses públicos, por informaciones falsas que ha dado este periodista, se le impute, periodista o quien haya publicado, se le imputen los hechos, es decir, para que si yo perjudicado pueda establecer que el periodista me ha hecho un daño, ¿sí? ¿Qué debo probar? Que la noticia es inexacta, es decir, yo que fui injuriado, yo que me acusaron falsamente, yo debo probar que lo que están diciendo es falso. Que fue publicado con conocimiento que era falsa o con notoria despreocupación acerca de su veracidad, es decir, tengo que demostrar que quien lo publicó no se molestó en averiguar la verdad o que conocía que era falsa y lo publicó igualmente. Y cómo me agravia y constituye un daño esa publicación. Por eso es de la real malicia, porque es muy difícil de probar y se invierte la carga probatoria, es decir, ya no es el medio
el que publicó, el que tiene la obligación, como era acá, de mencionar la fuente informativa, de utilizar un tiempo verbal en potencial y de reservar la identidad, no, sino que es el injuriado quien debe hacerse cargo y demostrar que realmente es un agravio y demostrar de que realmente eso le provoca. Profe, entonces en este caso estaríamos, en caso de que se compruebe, en este caso el afectado estaría ante un hecho doloso, ¿no? O sea, que el otro con intención lo hizo, ¿puede ser? Sí, señor, un 10. Bueno, la libertad de prensa, además del artículo 14 de la Constitución Nacional, está expresamente regulada en el artículo 32, que dice que el Congreso Federal no puede dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella jurisdicción federal. Explicarles en este momento la jurisdicción federal va a ser un tanto complicado porque faltan explicar un montón de cosas que se las voy a explicar cuando lleguemos a la unidad 8. Pero sí, sencillamente, podemos decir que ustedes saben que existen dos órdenes de poder, un orden provincial y un orden nacional. Y que existe un poder judicial de la nación y que existen poderes judiciales de la provincia. Lo que establece, así a grandes rasgos, este artículo 32, es que primero, el Congreso Nacional, o sea, el Congreso Federal, no puede dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta, primero, o leyes que impliquen que cualquier publicación solamente va a poder ser o exclusivamente va a tener que ser juzgada por los tribunales federales, ¿sí? Este derecho de la libertad de imprenta, la libertad de prensa, está regulado por la Constitución Nacional, está protegido, reconocido por la Constitución Nacional, por el Pacto de San José de Costa Rica, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos estos tres incorporados en el inciso 75, inciso 22, es decir, que tienen jerarquía constitucional. El Congreso puede reglamentar el derecho, pero no restringirlo arbitrariamente. Si el delito no ataca ningún bien jurídico de naturaleza federal, el caso se somete a tribunales provinciales. Es decir, si con esa expresión no se ataca, no se agravia ningún interés, un bien jurídico que sea de naturaleza federal, que es lo que les digo que van a entender mejor en la unidad 8, entonces quienes deben intervenir son los tribunales de provincia. El Congreso es el encargado de legislar los delitos que se puedan cometer a través de la prensa, porque solamente se tipifican delitos a través del Código Penal, es decir, el Congreso de la Nación es el único, a través del dictado. No se le escucha, profe. ¿No se me escucha? Se le había cortado. Si el delito perjudica o involucra al Estado federal o a los funcionarios, entonces, o bienes jurídicos que pertenecen al ámbito federal, entonces los tribunales sí deben ser tribunales federales los que intervengan. Bueno, ahí están los delitos contra el honor reconocidos en el Código Penal, que lo pueden leer. La libertad de expresión es la exteriorización de la libertad de pensamiento. Esta libertad de expresión es manifestada justamente mediante actos exteriores. Y se pueden difundir ideas, opiniones, imágenes, críticas. Por eso les decía que hoy está ampliado no solamente a los medios televisivos, no solamente a los medios de radiodifusión y medios escritos, revistas, diarios, sino que hoy tenemos un sin límite de formas de expresión. Comprende tres aspectos: el derecho a la información, el derecho a no expresarse cuando una persona dice que no quiere dar ninguna declaración, y el derecho de réplica. El derecho a la información implica, que quise decir, tanto el derecho a informar como el derecho a ser informado, ¿sí? El derecho a informar es transmitir con responsabilidad ciertas noticias y difundirlas con
difundirlas realmente con responsabilidad, ¿sí? No se le puede restringir a los periodistas el derecho que tienen al acceso a fuentes de información. Y el derecho a ser informados es el que tenemos todos los habitantes, sobre todo en un sistema republicano donde una de las características básicas es la publicidad de los actos de gobierno. El derecho a no expresarse es que nadie está obligado a revelar su credo, su ideología, sus creencias propias, sus pensamientos. Aquellos que informan no pueden ser obligados arbitrariamente a revelar sus fuentes de información. Es una garantía protegida por el derecho de habeas data, salvo que haya razones que justifiquen y que así un juez con autoridad competente y mediante una orden escrita así lo determine. Y existe también el derecho a mantener el secreto profesional que se releva de la misma manera. ¿Se releva? Sí, de la misma manera, ¿sí? Mediante orden escrita de juez competente. El derecho de réplica es el derecho que tenemos aquellos que nos sentimos agraviados o aquellos que se sienten agraviados, de que por el mismo medio, con la misma magnitud, se nos dé el derecho a una respuesta y a rectificar y pedir la rectificación de aquella noticia o de aquella expresión que nos ha agraviado. Es el derecho a contestar en forma pronta y gratuita a cualquier comentario inexacto, agraviante, publicado en un medio masivo de comunicación. ¿Sí? El Pacto de San José de Costa Rica, que tiene categoría constitucional, establece: toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establece la ley, porque ustedes saben que es un derecho que está reglamentado. La réplica debe llevarse a cabo en las mismas condiciones en las que se realizó el comentario inexacto agraviante. Supongamos que hay una persona que va al noticiero, qué sé yo, de Canal 13, en el horario central y dice barbaridades de mí, yo tengo derecho a pedir en el mismo horario, en el mismo noticiero, que me den el espacio para que yo pueda contestar, y si le exijo a esa persona que rectifique sus dichos, que también en el mismo horario, en el mismo canal, en el mismo programa, esa persona se presente y con la misma magnitud, o sea, con las mismas condiciones, rectifique lo que ha dicho. Bueno, ¿cuál es el fundamento del derecho de réplica? Evitar la desigualdad que surge, particularmente cuando se da que la información viene directamente de periodistas que están en medios de comunicación y que todo el tiempo tienen acceso a una comunicación masiva, y una persona, la persona agraviada, que realmente no está en eso y que no tiene el acceso a los medios de comunicación. Entonces, este derecho de réplica intenta equilibrar esa desigualdad. Hay un derecho de réplica amplio. No es que hay un derecho de réplica amplio. El alcance del derecho de réplica, según las causas judiciales que han llegado, que se han conocido en nuestro país, decimos que hay un alcance restringido y un alcance amplio. El restringido se mantuvo a partir de la causa Ekmedejian contra Neustadt, ¿sí? Se establece que en nuestro país no existe el derecho de réplica porque no se dictó una ley interna que implique la reglamentación de ese derecho. Entonces, al no haber una ley interna que reglamente el ejercicio del derecho, se decía que no tenía operatividad y por lo tanto se requería sí o sí de una reglamentación. A partir de 1992, fíjense, previo ya a la sanción de la Constitución, de la reforma de la Constitución Nacional y la incorporación de los pactos internacionales, con jerarquía constitucional, cambia la Corte Suprema y establece que el derecho de réplica tiene operatividad, porque ya está reconocido por el Pacto de San José de Costa Rica, y que sirve para repudiar toda clase de agresiones cometidas por los medios de comunicación. Bueno. Luego hay una teoría intermedia que establece que el derecho a réplica tiene operatividad en nuestro país, pero solo ante ataques al honor y a la intimidad. Es la teoría sostenida por Vidal Campos, quien critica la aplicación del derecho de réplica al caso Ekmedejian contra Sofovich. El caso es Ekmedejian contra Sofovich, porque la Corte pasó de no podemos hacer nada a se puede hacer todo. Entonces, este autor critica, dice que tiene que haber una posición intermedia y que el derecho de réplica
No es un derecho a replicar las ideas, porque las ideas pueden publicarse. O sea, si yo tengo una idea, nadie puede venir y decir que la está agraviando esa idea. Sin embargo, la Corte sostuvo que si yo expreso mis ideas y con esas ideas agravio a alguien, es entendido que esta expresión es alcanzada por el derecho de réplica. No sé si me comprendieron, o si los mareé más, o si está todo bien. Me quedó una duda, profe. En cuanto a uno de los temas que se fue dando, que fue en el tema de las universidades nacionales, hay una parte en la que dice que, bueno, el Estado en sí no puede, o sea, no tiene la facultad de designar las autoridades de dicha universidad, pero me quedó la duda en cuanto a la intervención, dado los organismos nacionales que fueron intervenidos, que por ahí son por intervención política, metió en un interventor propiamente dicho. En el caso de las universidades, ¿se puede facultar eso por parte del Estado o esto depende del organismo justamente del que regula las universidades nacionales, o sea, la No, enseñanza superior? las universidades nacionales no pueden ser intervenidas. Es así, no pueden ser intervenidas en caso de situaciones graves, justificadas, puede llegar a darse. Muy bien, vamos a ver ahora la segunda parte de esta unidad. Bueno, lo que les decía, estos derechos ustedes ya lo han estudiado en Fundamentos de Derecho Civil y Comercial, ya son los derechos de tercera generación incorporados con la reforma de 1994, derechos del consumidor, derechos del medio ambiente. El artículo 41 es el que establece el derecho al medio ambiente. Ya lo vimos en la clase anterior, que había una parte que era programática y otra parte que era operativa, que hay una parte de reconocimiento de derechos y otra parte de obligaciones del Estado, ¿sí? Fíjense que acá se nota claramente a partir de este párrafo que son las autoridades las que proveerán a la protección de este derecho, la utilización racional de los recursos naturales, es decir, desde este párrafo del artículo 41 en adelante es el Estado el que tiene la obligación de garantizar este derecho del medio ambiente, y la primera parte del artículo, los dos primeritos párrafos que están acá en esta filmina, hablan específicamente del derecho que tenemos nosotros los habitantes, pero también de la obligación, ¿sí?, de preservar el medio ambiente. Tenemos, por eso dice, y el deber de preservarlo. Las disposiciones de este artículo son programáticas, requieren de una ley que reglamente el ejercicio, a excepción de la última parte que es operativa, porque se prohíbe, esto no necesita ninguna reglamentación, se prohíbe directamente el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y radioactivos, ¿sí? Bueno, todo habitante tiene el derecho de gozar un ambiente sano, pero también correlativamente el deber de preservarlo para generaciones, tanto presentes como futuras, es decir, aquella actividad que realizamos no puede comprometer ni las generaciones de ahora, pero tampoco las generaciones del mañana. El Estado debe dictar normas que obliguen a la industria a preservar el medio ambiente, impartir castigos para quienes no cumplan, dar información y educación ambiental. Saben que esto es obligatorio hace un tiempo ya dentro de lo que son los planes escolares, y agregar delitos ecológicos al Código Penal. Inclusive en la escuela no solamente hay información, sino realmente educación ambiental, promoviendo formas en que se puede cuidar el medio ambiente, les enseñan a reciclar, qué manera más eficiente hay para poder evitar el daño al medio ambiente. El Estado debe enseñar cómo usar en forma racional los recursos, preservando el patrimonio cultural, natural y biológico, y a la vez también cuáles son las consecuencias del daño ambiental, ¿sí?, para que podamos tener una real conciencia de cuál es el efecto que producimos cada vez que realizamos una acción que perjudique el medio ambiente, desde tirar un papel al piso y no guardarlo en un basurero, desde
tirar residuos en los ríos, cosa que por ahí estábamos antes muy acostumbrados a hacer, como cosa de todos los días, y sin embargo hoy sabemos que eso provoca un gran daño. El medio ambiente debe ser sano, es decir, no enfermo, equilibrado, tiene que haber un equilibrio, una ecuanimidad, razonabilidad entre esa ecuación que hay entre el hombre y el ambiente, por eso el uso debe ser razonable, apto para satisfacer necesidades presentes, pero sin comprometer necesidades futuras. O sea, yo puedo usar del medio ambiente porque necesito como hombre usarlo, pero no abusarlo y comprometer el mismo y lo que pueda requerir el día de mañana otras generaciones. Bueno, el artículo 42, que hace referencia a los derechos del consumidor y usuario, ustedes lo han visto esto ampliamente en Fundamentos de Derecho Civil y Comercial, tienen 2 unidades de derecho de consumo. Así que no es nada nuevo, el artículo 42 surge para subsanar la desigualdad que existe en esa relación que se da entre el usuario y el proveedor o prestador del servicio. Ustedes saben que uno de los principios es indubio pro consumidor, es decir, en caso de duda a favor del consumidor. Intenta este artículo garantizar la protección de la salud, de los intereses económicos de los consumidores o usuarios, el derecho a la libertad de elección, el derecho a un trato equitativo, el derecho a una información veraz y adecuada. Los primarios son, en cuanto a los derechos del consumidor, los primarios son los relativos a las funciones o deberes del Estado, es decir, el Estado debe garantizar un derecho de acceso al consumo, la libertad de elección por parte de los consumidores y un trato equitativo y digno ante ese acceso al consumo. Los sustanciales son aquellos derechos de fondo, es decir, materialmente el contenido que nos reconoce, el derecho a la seguridad y a las que se protege además, el derecho a la seguridad y a la salud, el derecho a la información, el derecho a la protección de intereses económicos para que no estemos pagando de más o no estén abusando de los precios cuando nosotros tenemos que acceder a servicios o bienes, ¿sí? E instrumentales, mecanismos de implementación. Tenemos el derecho a la organización, el derecho a la participación y control y el derecho a la justicia. Es decir, el artículo 41 nos reconoce 3 tipos de derechos. Derechos primarios que tienen que ver con funciones del Estado, derechos sustanciales que tienen que ver con el contenido fundamental de ese derecho que nos reconocen, e instrumentales, los derechos que tenemos como ciudadanos a organizarnos en asociaciones de protección de la defensa del consumidor, derecho a la participación y control, por ejemplo, el derecho de participar en las audiencias, eso lo vamos a ver en la unidad 13, en las audiencias públicas cuando se va a establecer los precios de las tarifas, ¿sí? Y el acceso a la justicia, claramente, que está protegido además por el artículo 43 de la Constitución Nacional. Bueno, otro derecho de carácter colectivo incorporado en la Constitución mediante la reforma de 1994 es el derecho de los pueblos originarios. El artículo 75 establece como atribución del Congreso reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Desde mi punto de vista, tener que ponerlo esto en una norma es terrible, porque ¿cómo vamos a reconocer? Debería ser natural esto, no podemos decir reconozcamos a esta persona como persona. Pero bueno, es mi opinión personal. Claramente que hubo una necesidad de plasmarlo en una norma, o si no, no sería así. Garantizar el respeto a su identidad y derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de sus tierras. Asegurar su participación en la gestión referida a todos los recursos naturales y demás intereses que los afecten directamente a los pueblos originarios. Y las provincias ejercen concurrentemente estas atribuciones con la nación. Es decir, que las provincias pueden dictar leyes provinciales que refieran a todos estos temas que estuvimos nombrando. El artículo 18, el Código Civil y Comercial, que ustedes saben que el Código ha sufrido no sería la palabra, pero ha tenido
en el 2015 con la reforma una constitucionalización importante del derecho privado, por eso encontramos varias veces normas en el derecho privado relativas al derecho público. Derecho a las comunidades indígenas, establece este artículo 18 que las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, como lo establece la ley y de conformidad a lo dispuesto por este artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Último tema, derechos políticos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. No, profe, se entiende bien. Bueno, los derechos políticos, ustedes lo han visto desde el primer día que nos encontramos en Goya, presencialmente, la importancia que tiene en una sociedad la política, porque la política justamente trata de aquellas relaciones que se dan entre quienes mandan y quienes obedecen. Decíamos que hay fases en la política, una fase agonal, una fase arquitectónica, es decir, cómo se accede al poder, la lucha por acceder al poder, luego el ejercicio del poder, cómo voy a construir sobre ese poder que accedí. Entonces, los derechos políticos van a ser aquellas normas que van a regular estas fases, estas situaciones en donde hay quienes quieren gobernar, quieren acceder al poder. ¿Y cómo va a suceder esta situación? Entonces, los derechos políticos no solo van a corresponder a los ciudadanos, sino que consisten en cómo se llega a la participación en todo lo que tiene que ver con la organización y el gobierno de un Estado. Este derecho político se va a ejercer ya sea votando, es decir, como ciudadano voto a quién quiero que gobierne, entonces es una democracia indirecta esa, porque es elegir a los representantes, o también puedo ejercer este derecho político mediante el ejercicio de las formas semidirectas de democracia que habíamos visto, iniciativa popular y la consulta popular o el recolo revocatoria que vimos en la unidad 3. O bien, también puede ser presentándome como candidato para ejercer gobierno, ya sea como presidente, como gobernador, como legislador, ¿sí? La reforma de 1994 dio un reconocimiento expreso a este derecho, que antes era implícito, a través del artículo 37. ¿Qué dice? Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos con arreglo al principio de la soberanía popular, porque ustedes saben que el poder reside en el pueblo, y que es el pueblo quien elija a sus representantes, según lo establece así el artículo 22 de la Constitución. Los derechos políticos, o también denominados electorales, pueden ser activos o pasivos. El derecho activo es el derecho de votar para elegir a un representante o para participar en las formas de democracia semidirecta. En este caso es indirecta y este es semidirecta. Y pasivo cuando es el derecho que tengo a ser votado, es decir, la capacidad que tenemos como ciudadanos de presentarnos a elecciones y de que nos elijan para que luego nosotros podamos representar y ejercer el gobierno. ¿Cómo estableció la Constitución que se va a dar esta situación de elegir a un representante, participar en las formas de democracia semidirecta y, en definitiva, ejercer este derecho a través del sufragio? El artículo 37 establece que el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. Todos los ciudadanos pueden votar. Claramente que estén dentro del padrón electoral es un derecho absolutamente programático, porque requiere de reglamentación. De hecho, hay una ley que reglamenta, la ley electoral es la que reglamenta el derecho político, o como decíamos acá, el derecho electoral. Es universal, pero votan solamente aquellos que están en las condiciones establecidas por la ley. Mayor de 18 años, se reformó, no me acuerdo del año en que se incorporó la posibilidad de que voten, pero es una facultad, ya no es un deber ni una carga.
los mayores de 16 años, ¿sí? Y es todo lo que se exige en realidad. Una edad, no hay un voto calificado en nuestro país. Solamente se exige tener una edad mínima para acceder al voto, por eso es universal. En 1947 las mujeres accedimos por primera vez al voto. A partir de ahí podemos decir que realmente el voto es universal. Secreto significa que no estamos obligados a decir a quiénes votamos. De hecho, ustedes saben que se vota en algo llamado cuarto oscuro, que en realidad entramos a las aulas escolares y votamos. Pero sí están todas tapadas, ¿no es cierto? Es decir, nadie puede ver qué boleta elegimos. Obligatorio, porque todos los ciudadanos mayores de 18 y menores de 70 estamos obligados a votar, o si no tenemos una sanción. De 16 a 18 es o sea, los chicos que tienen 16 y 17 es una facultad, pueden elegirlo hacer o no, y los mayores de 70 también tienen la facultad de elegir hacerlo o no. Y es igual porque cada ciudadano tiene un voto. Sistemas electorales. Bueno, hay diferentes sistemas electorales. Nosotros vamos a ver solamente aquellos sistemas previstos en la Constitución Nacional para la elección de senadores, diputados y presidente y vice de la Nación. Ustedes saben que solamente los órganos políticos del Estado son el Poder Ejecutivo y Legislativo, y son los únicos dos órganos democráticos. Los jueces no son elegidos por el pueblo, sino que tienen un sistema de elección particular a través del Consejo de la Magistratura y después la designación por parte del Presidente de la Nación con acuerdo del Senado. Así que el Poder Judicial no ingresa, no entra dentro de esto que estamos estudiando porque no es un poder democrático. Sí el Poder Legislativo y sí el Poder Ejecutivo. El primer sistema que vamos a ver es el de lista incompleta, que acá son los tres sistemas vigentes, son el de lista incompleta, el de la representación proporcional, el del sistema de doble vuelta o balotaje. El de la lista incompleta es el que se utiliza para elegir a los senadores de la Nación. Este sistema pretende asegurar la representación de la minoría, como hablábamos hace unas clases atrás, la institucionalización de la oposición, es decir, el garantizar que haya a través de la representación política oposición en el gobierno, que no solamente haya un solo partido político que represente a toda la sociedad. Este sistema fue empleado desde 1997 y en 1994 se incorpora al sistema eleccionario, se incorpora constitucionalmente al sistema de elección de senadores. Cada elector vota por las 2/3 partes de las vacantes, las cuales van a corresponder a la lista que obtenga la mayoría de los votos, es decir, 2 de 3. Y 1/3, es decir, el restante cargo, pues son 3 cargos, ustedes saben. Son 3 cargos de senadores por cada provincia. Es un sistema donde cada provincia tiene un número igual de representantes, porque saben que el Senado de la Nación representa los intereses provinciales, y las provincias tienen que estar en igualdad de condiciones. Entonces son 3 candidatos. 2 por la mayoría y 1 por la minoría, ¿sí? Bueno, esto lo van a ver en la parte práctica, así que lo paso. El sistema proporcional es la variante, bueno, hay muchas formas de decirlo. Don't, dejont, ¿sí? Ustedes como lo quieran decir, no hay problema, está todo aceptado. Es un sistema proporcional. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación. Entonces, lo que hay es una proporcionalidad de representantes según la cantidad de habitantes, que ahora con el censo que se está haciendo ahora, se va a modificar la cantidad de representantes por cantidad de habitantes. Esto está establecido en la Constitución Nacional. Pensé que decía acá la ley. En la Constitución Nacional se establece una proporción de un diputado cada 33.000 habitantes o fracción no mayor a 16.500. Eso se cambió. Creo que decía así el artículo de la Constitución, no me acuerdo. Actualmente eso está reformado porque claramente al haber más habitantes se tiene que ir actualizando
la base para la representación. Actualmente es un diputado cada 160.000 habitantes o fracción que supere los 88.000, algo así. Es una forma proporcional ya para elegir a los representantes, es una fórmula utilizada para repartir las bancas, ¿sí? De modo justamente proporcional según la cantidad de habitantes. Bueno, hay un ejemplo, supongamos que existan 3 partidos y estos son los votos conseguidos por cada uno. El partido A 340, el partido B 280, el partido C 160. La cantidad de bancas a ocupar son 5. Entonces se procede de la siguiente manera para la asignación. Se divide la cantidad de votos obtenidos por cada partido por la cantidad de bancas a ocupar. El partido A tenía 340 y se divide ese número 340 por 5, porque son 5 las bancas que hay que ocupar. Entonces se hace esa división, el partido B 280 y 25, el partido C 280 y 25. A continuación se ordenan de mayor a menor, independientemente de la lista a la que pertenezcan, los números que han obtenido. Si 2 coeficientes fuesen iguales, se prioriza el de la lista que mayor votos haya obtenido. Entonces se ordena, fíjense, acá. Si tenemos que ordenar esto, ¿cómo ordenaríamos? El partido A sería el primero, ¿cuál sería el segundo? Partido E, El partido B, el tercero, el partido C, profe. no. El partido A. Ah, el El partido A. partido A, perfecto, perfecto. El cuarto, El partido B otra vez. no, ahí ya viene el partido C que Sería el tiene partido 5 C. siglas. El C, después el B, Y después el A después el de B. nuevo. Hasta 5 bancas. Hasta 5 nomás. ¿Sí? Pero está bien, así sería. Porque por ahí pueden ser 10 bancas. Si son 10 bancas, tendríamos que ir viendo. ¿Quién quiere hacer como si fueran 10 bancas? A ver cómo sería. Sería el A, el B, el A, el C, el B, después seguiría de nuevo el A, después sigue el B, después el C, ¿No? no, perdón, después el A, Ajá, después el C, sí. después el B, después el A. Ahí nomás, des- ahí nomás. Bien. Ahí nomás. ¿Vieron? Hay que tener cuidado porque esto lo que muestra que claramente el partido que más votos obtuvo es el que va a tener más representación, ¿sí? Por eso se hace de esta manera. Fíjense, a cada partido le corresponden tantas bancas como veces aparecen en la lista. Entonces, el partido A aparece 2 veces en la lista, le corresponden 2 bancas. Al partido B aparece 2 veces en la lista, le corresponden 2 bancas. El partido C aparece una sola vez en la lista, le corresponde una banca. Igual esto lo van a ver en la... Tiene un trabajo práctico que lo van a ver en la clase práctica. El sistema de doble vuelta o balotage es el sistema elegido para elegir a presidente y vice. También se utiliza para elegir a los gobernadores. Consiste en volver a hacer la votación, pero esta vez solamente entre los 2 candidatos más votados en la primera vuelta. Ustedes ya han votado, así que conocen lo que es el sistema de doble vuelta o balotage. Uno elige a una fórmula, puede ser la fórmula presidencial o puede ser la fórmula, como les decía, para acceder al cargo de gobernador y vice. Cuando en la primera votación una de las fórmulas obtenga más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, no hay doble vuelta, ya esa fórmula es elegida la fórmula ganadora. Cuando en la primera votación una de las fórmulas obtenga por lo menos el 40% de los votos afirmativos válidamente emitidos y siempre que exista una diferencia de más de 10 puntos sobre los votos que obtuvo la segunda fórmula en segundo lugar, tampoco hay doble vuelta o balotaje, ya esa fórmula es elegida. Es decir, que cuando no sucedan ninguna de estas dos situaciones, cuando no se dé ni que una fórmula obtenga más del 45% de los votos válidamente emitidos, ni obtenga, aunque sea el 40 y con una diferencia de 10 puntos sobre los votos que obtuvo la segunda fórmula, hay que ir a una doble vuelta. ¿Entre quiénes se va la doble vuelta? Se hace una nueva votación entre los 2 candidatos que han sacado mayor cantidad de votos. Ya no se vota todas las fórmulas
propuestas por los partidos políticos, sino solamente aquellas 2 fórmulas que mayor cantidad de votos hayan obtenido, y ahí ya la votación es por simple mayoría. De hecho, en el 2015, por ejemplo, el presidente Macri obtuvo el 50 y punto por ciento, y el candidato del otro partido, que era el embajador en este momento, Scioli, obtuvo el 49, algo así. O sea que simple mayoría, aunque sea por un votito, gana la persona que obtuvo mayor cantidad de votos. Así, con esto no creo que tenga mucha dificultad porque lo han vivido, ¿sí? Bueno, las PASO son las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Son elecciones primarias, es decir, son un método de elección de candidaturas para los cargos públicos electivos nacionales, también provinciales, y de habilitación de partidos y alianzas para competir en tales cargos. Es decir, las PASO, estas primarias, son elecciones que llevan a elegir los candidatos de cada partido, es decir, qué candidatos va a presentar cada partido. Antes de que existan las PASO, los partidos hacían esas votaciones, pero internas, eran las famosas internas de los partidos, donde sus afiliados elegían qué candidatos querían que sean aquellos que iban a luchar por los cargos políticos. A partir de la sanción de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, justamente como su nombre lo indica, son abiertas, es decir, que todos los ciudadanos elegimos quiénes queremos que sean los candidatos de cada partido. ¿Sí? Bueno, los partidos políticos reconocidos, decíamos, constitucionalmente recién con la reforma de 1994, son asociaciones, y decíamos hoy, hace un ratito, que son una de las asociaciones reconocidas y garantizadas por la Constitución Nacional. Son agrupaciones de ciudadanos que tienen un programa político y social cuyo objetivo es ejercer el poder del Estado a través de sus dirigentes. La función es hacer de intermediarios entre el Estado y la sociedad, educar a los ciudadanos desde un punto de vista político, proyectar su propia política, unificar ideas para solucionar problemas sociales desde la visión que cada partido político tiene. El artículo 38 establece que son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto de la Constitución. Esta Constitución debe garantizar su organización y funcionamiento democrático, por eso se eligen a los partidos políticos. Internamente dentro del partido se eligen dirigentes de ese partido de manera democrática mediante el sufragio. Deben asegurar la representación de las minorías, la competencia para la postulación de los candidatos a cargos públicos electivos. Ellos son los encargados de postular a los candidatos. Una persona no se puede postular solita, tiene que generar este espacio para poder acceder a la postulación. Y tienen acceso a la información pública y están obligados a difundir sus ideas. El Estado contribuye al sostenimiento económico de las actividades y de la capacitación de los dirigentes, y los partidos políticos deben dar publicidad al origen, al destino de sus fondos y a su patrimonio. De sus fondos y su patrimonio. Tienen derecho a la difusión de sus ideas, por eso el Estado debe garantizarlo a esta difusión. Ustedes verán que en épocas eleccionarias uno ve las pautas publicitarias gratuitas que poseen los partidos políticos. El partido político que tiene mayores ingresos puede hacer otro tipo de publicidad, pero el Estado garantiza que todos los partidos políticos puedan tener mínimamente un apoyo económico para que se sostengan y para que puedan publicar sus ideas. Tienen derecho a acceder a la formación pública y están obligados, decíamos, a dar a conocer tanto su patrimonio como el destino y el origen también de sus fondos. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? No, profe, se entendió bien todo. Les consulto con respecto a lo que sería la actividad práctica. ¿Hay alguna fecha límite?